Oye, Navi, ¿tú sabes lo que es la turofobia? ¿Turofobia dices? ¿Eso es miedo a los toros? No, es miedo al queso. ¿Miedo al queso? Pero si eso es ilegal en Italia. Pues dile adiós a la pizza, a las lasañas, a los bikinis. Eso es un ataque personal a mi estómago. Y espera, ¿a que no sabes tampoco lo que es la anatidefobia? ¿Miedo a las personas pelirrojas que se llaman Ana? Error. Miedo a que un pato te esté observando, así, en plan psicopato. No me lo creo. Bueno, a ver, es una fobia humorística. ¿Humorística? Como cuando tú dices que vas a ser breve. Oye, yo siempre soy breve. Pues verás, la comunidad científica no la reconoce como tal. ¿Y eso por qué? Por lo visto es una invención humorística que se popularizó en un cómic de Gary Larson. ¿Ese es el de Far Side? Yes. Me flipa que un pato espía haya llegado a la cultura pop. Y ahora agárrate. ¿Sabes qué es la optofobia? ¿Opto qué? Optofobia. Ni idea, Sarai. Miedo a abrir los ojos. Eso lo tenía yo de pequeño en los exámenes de mates. Imagínate vivir así, todo el día con los ojos cerrados por tener miedo a abrirlos. ¿Y qué me dice de la gente que padece de santofobia? ¿Sabes lo que es? ¿Miedo a los saxofones? No, al color amarillo. Pero si el amarillo es el color de los posi, los emojis, de la tortilla de papas. Pues hay gente que entra en pánico en cuanto ve ese color. No pueden ni ver los Simpsons. ¿Ya que no sabes? Sarai. Para el carro. ¿A qué viene todo esto? Porque estoy flipando con tu bipolaridad. Ayer me estabas hablando de que Mary Shelley conservó el corazón de Percy envuelto en seda durante años. Y hoy me sales con patos espía, miedo al queso. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Te estoy hablando de fobias porque es el tema de hoy. Pero nuestro podcast es de literatura. Exacto. Hoy vamos a adentrarnos en los miedos más extraños, absurdos o directamente espeluznantes de algunos de los escritores más grandes de la historia. Ah, vale. O sea que hoy toca autores geniales, manías absurdas y traumas que Freud habría gozado. Exactamente. Así que ve preparando tus miedos, Navi, que vamos a bucear en el lado más neurótico de la literatura. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otra locura más de Nigromantes Literarios. La cosa hoy va de fobias y no sé por qué esto me resulta estimulante, ¿eh? Vamos a ver si mi querido compi de letra también es un ser perverso y disfruta de esto, de los temores ajenos. Naviru Shorno, hola, ¿qué haces? Hola, me has quitado mi ase. Tú... Deberíamos empezar a decirlo más frecuentemente. De los temores ajenos no tengo miedo. Pero de los míos sí. Puede ser entretenido, ¿no? Sí, sobre todo en películas de terror y libros de terror. Bueno, mira, uno tiene tendencia a ver a los escritores de éxito como seres supremos, cuasi perfectos, con vidas sosegadas en las que no caben problemáticas de ninguna clase, pero hoy vamos a desmentir este mito, porque igual que les ocurre al resto de los mortales, también los escritores tienen sus fobias, sus manías, sus terrores particulares, y hemos hecho una pequeña selección. Y si lo encuentras oportuno, Navi, vamos directos al lío, que luego nos enrollamos como persianas. Sí, vamos, porque además hoy no tenemos 4 y 4, hoy tenemos 6, 7, más o menos. Bueno, los que ve, porque luego uno se va como enrollando y... Bueno, pues si quieres voy a empezar yo con dos autores muy mencionados en este programa. Dale. Sabemos que J.K. Rowling y Papi King, aparte de ser dos escritores de superventas, ¿no?, pues tienen muy pocas cosas en común, pero hay una que sufren con la misma intensidad y es su aracnofobia, o miedo a las arañas, que además de ser una de las fobias más comunes en el mundo, bueno, ¿tú tienes miedo a las arañas? No, a ti te... No, ¿te caen bien? A las arañas no. Bueno, empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. Tampoco, bueno, no. No, yo tampoco. A mí las arañas no me suponen un trastorno. De hecho, las veo y hay mucha gente que les tiene como mucho rollo a las arañas y a mí me parece que una araña en casa tampoco molesta, ¿sabes? No, a mí no me molesta. Bueno, lo curioso es que a pesar de compartir esta fobia, los dos han abordado el tema de las arañas en sus obras de maneras muy distintas. Hablemos primero de Rowling. Bueno, creadora del universo de Harry Potter, o Harry Potter, ¿no? Como nos dijo Chris, ¿no? Bueno, yo creo que no es ninguna desconocida aquí. Ha hablado abiertamente sobre su aracnofobia. En algunas entrevistas ha confesado que las arañas siempre le han dado pánico.
y es algo que se remonta a su infancia y que tal vez de forma inconsciente lo trasladó a su obra, ¿no? Si uno se pone a buscar arañas en la saga de Harry Potter, pensará rápido en el personaje de Ron Weasley, ¿no? Que le tiene un miedo irracional y extremo a las arañas. Y esto es como un rasgo más de su personalidad, ¿no? Pero aparte de esto, hay algunas escenas en las que las arañas tienen cierto protagonismo. No nos olvidemos de Aragog, ¿no? Una gigantesca araña que habla y de una colonia de arañas aún más grande. Bueno, supongo que escribir esta escena es terrible para alguien que padece de aracnofobia, ¿no? De hecho, la propia Rowling ha dicho que escribir sobre arañas fue una especie de terapia para ella, aunque admitió que sigue teniendo pesadillas con estas adorables criaturitas, ¿no? En cuanto a Stephen King, que encima es el maestro del horror, pues podemos decir que las arañas están bastante presentes en sus obras. No las usa en pocas novelas, precisamente. Hay arañas en El misterio de Salem Slot, por supuesto en It, que aunque Pennywise suele manifestar el tema del payaso, ¿no? La figura del payaso, pues sabemos que se le adopta la apariencia de los miedos de los personajes, y para algunos las arañas son ese terror más profundo, así que no faltó la mega araña en esta historia. Bueno, en La niebla aparecen esas criaturas extrañas que en realidad parecen arañas gigantes que han mutado, ¿no? Y Kling, ¿hola? Kling, 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 Kling. Y Kling explicó que diseñarla fue asumir un enfrentamiento directo con su horror particular, ¿no? En alguna ocasión ha explicado que las arañas lo asustan porque son, y cito textualmente, pequeñas, sigilosas y tienen demasiadas patas. Pero también reconoce que ese miedo es una mina de oro para su escritura, ¿no? Porque, claro, puede utilizar esta incomodidad para crear escenas geniales, ¿no? En sus novelas. Y me llama la atención como Rowling y King tienen maneras distintas de afrontar esta fobia, ¿no? Al menos a nivel creativo, porque ella usa su miedo de manera más sutil y personal. A ver, evidentemente el hecho de que exista una araña gigante no es nada lógico, pero como la serie va de fantasía, pues lo asumes como un elemento normal en la trama. Y Rowling enfoca el miedo en los personajes, no hacia el lector. O sea, es algo que le sirve para humanizar, en este caso a Ron, y King lo transforma en algo mucho más grande. O sea, él lo lleva a veces a puntos surrealistas, y es imposible que los involucrados puedan enfrentar su horror de forma sensata. O sea, yo creo que su propósito es llevarte a su fobia para que no puedas aplicar el sentido común, tal y como probablemente le pasaría a alguien con un miedo irracional a las arañas, ¿no? Bueno, sea como fuere, no veo a ninguno de estos dos escritores teniendo una tarántula como mascota. No, tampoco. Bueno, pues si te parece bien, mi turno. Voy a hablar de Edgar Allan Poe. No, tenía que tener unas cuantas, me da a mí, uno de los maestros del terror, y sí, tengo que decirlo, en la primera temporada le dedicamos un programa y analizamos un porrón de relatos. Pues bien. Yo creo que fue el primer programa en el que nos excedimos de tiempo y dijimos, sí, venga, que salga lo que sea, ¿no? Fue nuestro primer análisis y el primer programa en el que nos excedimos por un porrón de minutos. Pues bien, el colega tenía alguna fobia que otra. Y si han leído su obra, casi seguro que conocen al menos una, y no es otra que la tapefobia, la cual, hay que decirlo, aumentó por su culpa, por el terror que escribió, o sea, lo que son las cosas, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¿Qué es la tapefobia? Pues básicamente miedo a ser enterrado vivo. La palabra proviene del griego tapos, que significa tumba, y fobia se traduce como miedo. Las personas que sufren esta fobia pues experimentan mucha ansiedad tan solo con imaginar que los pueden enterrar vivos. Y es que aunque esto parezca imposible en la actualidad, en el pasado no era algo tan descabellado, ¿no? Y a veces a veces los médicos pues cometían errores. Es de loco, ¿verdad? ¿Sí? No sé si saben lo que es la catalepsia. Viene a ser un trastorno neurológico poco común y se caracteriza básicamente por la pérdida temporal del control muscular. La gente que lo sufre puede estar en una posición fija durante un tiempo, como si estuviera congelada. No se pueden mover, tienen rigidez corporal extrema, no sienten dolor. O sea, vamos, que parecen fiambres. Es que hasta la respiración y el pulso pueden ser débiles. Entonces es lógico, ¿no?, pensar que algunos médicos pues confundieran las personas que sufrían esto con que se habían muerto. En la literatura del siglo XIX, la catalepsia alimentó el terror, al entierro prematuro, ¿no? Y Edgar Allan Poe pues exploró este miedo en varios cuentos, desde el entierro prematuro y la caída de la casa Usher, ¿no? Por ejemplo, digamos que sus personajes pues o son enterrados vivos o despiertan dentro de un ataúd. O sea, qué miedo. O sea, sí, la verdad que uno lo piensa y... Kill Bill aún
quizá puede salir del ataúd. Bien. Si la entierran con sus herramientas, ¿no? Exacto. Había mucha gente que padecía tapefobia en la época. O sea, no se crean que solo eran unas pocas personas. O sea, fíjense si el temor escaló tanto que se crearon unos féretros de seguridad que proporcionaban una vía de escape en caso de que el muerto quisiera irse de parranda. Y es que contaba con una campana que alertaba al guardia del cementerio. No sé si conoce la expresión de salvados por la campana, o sea... Desde luego. Aparte de ser una serie protagonizada por Zach Morris y Kelly Pawkowski, pues bien, algunos consideran que esta expresión pues proviene de estos tiempos. Hay otros que dicen que... Yo le había escuchado que venía también del boxeo, ¿sabes? De salvado por la campana. ¿No? Pero tiene más sentido en lo del tema de los entierros, ¿no? Pero hay otras gentes que también dicen que podría provenir de esto. Pues tú imagínate ser el tipo que custodia el cementerio de noche y empiezan a sonar varias campanas a la vez. O sea, a mí me da un ataque. Y hay niebla. Ya. No, o que vayas al ataúd en cuestión, ¿no? O sea, a la fosa en cuestión y ya no haya nadie dentro del ataúd. Eso sí que me daría pánico, ¿eh? Es que siempre viendo lo más escalofriante será. A ver, me dedico al terror. Es lo mío, lo siento. Sí. Perdón, te he interrumpido. No, ya está, ya he terminado. ¿Ya está? Sí. Sí, él tenía un pánico atroz a este tema, ¿no? Y luego estaba muy obsesionado con la muerte. Creo que es una cuestión que él no terminó de superar con las pérdidas que tuvo en su vida personal, ¿no? Y al final enfermó de eso, de no aceptar la muerte o de entender la muerte de un modo casi enfermizo, diría yo. Bueno, pues yo voy a hablarte de otro gran autor del género, ¿no? H.P. Lovecraft, ¿eh? Howard Phillips, ¿no? Lovecraft. Bueno, el maestro del horror cósmico fue un hombre muy complejo y no solo por su obra literaria, que da para bastante, sino también por sus miedos personales, que no eran pocos, y también su manera controvertida de ver el mundo. Él sufría una agorafobia bastante acentuada. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos o públicos. Y también tendríamos que mencionar su xenofobia, que, bueno, él sentía aversión a identidades culturales que no fueran las suyas. Y todo esto tuvo un peso, ¿no?, sobre su escritura, ¿no? Y también sobre su vida personal, porque limitó sus relaciones sociales al extremo, ¿no? Ya desde joven procuraba salir lo mínimo posible y prefería invertir su tiempo leyendo, escribiendo o estudiando, ¿no? De hecho, sentía una curiosidad inmensa por la mitología, por la astronomía, la historia antigua, y cada vez se sentía más y más incómodo ante la idea de viajar. Si tenía que hacerlo por cualquier motivo, se estresaba bastante, y esta sensación de aislamiento contribuyó a que viera el mundo como un lugar hostil, ¿no?, e incomprensible para él, ¿no? Cosa que como no trasladó a sus novelas, porque sus personajes a menudo son reclusos o académicos excéntricos o individuos que se ven obligados a enfrentarse a cosas extrañas, ¿no? Y el ejemplo más notable de esto se puede ver en Las montañas de la locura, ¿no? Aquí los personajes se adentran en un terreno inhóspito, desolado, lleno de criaturas alienígenas y paisajes tremendos. Y es un poco como se sentía él en lugares que no conocía o donde las cosas no estaban bajo su control. También esos universos donde el ser humano es insignificante y tiene que luchar contra fuerzas que están muy por encima de él. Todo esto tiene que ver con la agorafobia, sin duda, ¿no? Respecto a su xenofobia, también podemos percibirla en su obra, pero igual convendría hablar un poco del contexto histórico, porque Lovecraft vivió una época marcada por los prejuicios raciales y culturales. O sea, no era algo que únicamente le pasara a él, sino que la sociedad en general pues tenía muy arraigado el concepto de la supremacía occidental y había mucha aversión hacia las culturas que eran distintas, ¿no? Y luego el tema de intentar buscar empleo y ver que hombres extranjeros solían ocupar las plazas que él solicitaba, pues, bueno, incrementó este odio, digamos, ¿no? Y en historias como El horror de Dunwich, bueno, hay descripciones con términos despectivos de algunos personajes de, no sé, hay analistas que consideran que son resultado de esos prejuicios que tenía Lovecraft hacia quienes consideraba inferiores, ¿no? Es un tema muy recurrente en la literatura de este hombre, ¿no? Bueno, lo más curioso de todo es que, bueno, esas fobias conectaban de algún modo entre sí, porque él no quería enfrentarse al mundo exterior, entre otras cosas,
por temor a lo extranjero, a compartir espacio con sujetos diferentes a él, y al mismo tiempo sentía una fascinación innegable por lo desconocido. Esto es una ironía, porque en su obra se describe todo esto como algo terrorífico, nada apetecible, y al mismo tiempo hay una obsesión latente por explorarlo a pesar de ello, ¿no? Totalmente. Es decir, por un lado temía lo que no entendía y por otro encontraba belleza en la inmensidad y el misterio del cosmos, pesadilla para cualquiera con agorafobia, ¿no? Es curioso cómo funciona la mente humana, desde luego. Sí. ¿Tú has leído cositas de Lovecraft? Sí, ¿no? He leído mucho. El año pasado me leí un libro con 3 de sus relatos. El horror de Dunwich. Sí, de Dunwich. Y otros 2 que ahora no recuerdo. Y aparte me he leído el no sé qué, Púrpura. Me leo bastantes de él, la verdad. Y bueno, me gusta mucho Lovecraft. Muy bien, sí, hombre. A todo buen amante del terror le suele gustar. El del océano también, mira, ahora me ha venido otro. Uno que van como en un submarino por debajo del océano y ven algo raro. Y ven algo raro. Me ha hecho gracia. En todas sus historias salen cosas raras, pero... Hombre, Cthulhu ya, solo Cthulhu ya es raro, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues vamos con otro autor, Navi. Bueno, venga, mi siguiente autor no es otro que Franz Kafka, que ya lo adelantábamos en el programa anterior, que íbamos a hablar de él. Pues bueno, nacido el 3 de julio de 1883 y falleció a los 40 años en junio de 1924, murió a causa de complicaciones derivadas de la tuberculosis. Y si estoy hablando de él es porque pues, tenía una fobia, lógicamente. Sí. Kafka tuvo una infancia muy difícil. Sufrió depresión y la vivió con mucho miedo y ansiedad. Él era el mayor de 6 hermanos y su padre, digamos que era un hombretón, bueno, muy fuerte, autoritario y muy violento. Su madre era una mujer, digamos, débil, sumisa, incapaz, digamos, de defender a sus hijos. O sea, vamos, que el padre era todo un perla. Hay que sumar que no era un niño sociable. O sea, se pasaba el día encerrado en su habitación estudiando y leyendo. Leer le evadía de la realidad y desde pequeño ya pensaba en ser escritor. Pero a su padre esto no le hacía gracia y este le obligó a estudiar leyes para trabajar como abogado gran parte de su vida, aunque digamos que nunca abandonó la escritura, ¿no? Total, que a los 36 años decidió escribirle una carta de 47 páginas a su padre, donde le explicaba todos sus sentimientos y todo lo que le había hecho sentir hasta el momento. La carta empieza así: querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo, y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intente ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti, y porque la magnitud del tema excede de mi memoria y mi entendimiento. No voy a seguir leyendo la carta, ¿no? Porque ya he dicho que solo tiene 47 páginas. Pero es poderosísima, ¿eh? Pero vamos, que en ella narra tropecientas experiencias terribles que tuvo junto a su padre. Él no solo se enfrentaba a su miedo, sino que intentaba hacerle entender por qué se sentía así. Yo he leído bastante más de la carta y, por ejemplo, hay un momento, una escena en la que describe que se levanta en mitad de la noche, sediento, a beber agua. El padre se lo encuentra en el pasillo y, bueno, pues lo cogió y lo castigó fuera de la calle por haberse levantado por la noche para beber agua. O sea, este tipo de cosas irracionales, ¿sabes? Que es, hola, tu hijo tiene sed, lo más normal que es beber agua. Ya, luego nos preocupa cómo salen las cabezas, ¿eh? Spoiler, la carta nunca llegó a manos de su padre. O sea, Kafka se la entregó a su madre porque no se atrevía a entregársela directamente, pero es que la madre tampoco se atrevió a entregársela al padre. O sea, total, que al final el padre nunca llegó a leer esta carta de 47 páginas. Este miedo a su padre, digamos que provocó que tuviera fobia a la autoridad y al poder, digamos, impersonal. Es decir, Kafka temía profundamente a las instituciones, ya sea el Estado, los tribunales, la burocracia. Sí, y a las figuras masculinas. Sí. De hecho, cuando te lees
pues casi todos sus libros, siempre hay un sujeto masculino que impone esto, ¿no? Que da a entender que su relación con su padre no era la correcta. Exacto. No sé si lo hacía a modo de homenaje o como algo inconsciente, pero desde luego está ahí, ¿no? Es algo innegable. Exacto, o sea, justo esto venía ahora en mi Ay, perdón, es que no, es que hablo demasiado, perdón. Yo en todas las obras, obras como En el proceso y El castillo, ¿no? Digamos, aquí es donde los personajes pues se enfrentan a, ya sean sistemas opresivos, impersonales, inalcanzables. No fue la única fobia que tuvo, o sea, también tuvo fobia social e inseguridad extrema, o sea, le costaba mucho, digamos, comunicarse con los demás, temía el juicio que podrían hacer contra él, y sentía siempre un fuerte rechazo hacia sí mismo. O sea, él se veía como una figura débil y torpe. Es decir, que si pensamos en Gregor Samsa, en la transformación, ¿no? No la metamorfosis, la transformación. Teniendo esto en cuenta, o sea, es que la historia cobra un nuevo sentido, ¿verdad? O sea, es que totalmente. Es muy fuerte. Sí. Kafka nunca tuvo hijos ni esposa y durante toda su vida fue un hombre enfermizo, sufría de problemas respiratorios y alergias y vivía con miedo a su padre y a lo que la gente, pues, podría pensar o decir de él. Un poco triste, ¿verdad? Es muy triste, sí. Bueno, pero eso es lo que ocurre también con las grandes mentes, como podía ser el caso de Kafka, porque, bueno, es una cosa impresionante cómo funcionaba la cabeza de este señor escribiendo. Pero sí tuvo una vida muy desgraciada por todos esos miedos que vienen desde la infancia. Por eso te decía que no nos preocupan las cabezas, hay que analizar qué pasa en las infancias, ¿no? Qué pasa en la mente de un niño, qué es lo que puede hacer que un niño, pues, o sea, todo lo que nos ocurre de niños tiene un efecto en el futuro, ¿no? Como adultos. En fin, no es que lo justifique todo, evidentemente, pero sí hay cuestiones, por ejemplo, como esa necesidad de Kafka de mantenerse aislado, de querer tener una relación estable y ser incapaz de poder tenerla. Eso todo viene de ahí, ¿no? De esas inseguridades de la niñez, ¿no? Bueno, turno de Fyodor Dostoyevsky, uno de los gigantes de la literatura rusa, conocidísimo, bueno, por supuesto por sus complejas obras, todas magníficas, pero también por tener una salud mental frágil, ¿no? Sufría de nictofobia, que es miedo a la oscuridad, y también tenía manía persecutoria, que es la sensación constante de ser perseguido o que te están mirando todo el tiempo, ¿no? Y evidentemente estas fobias influyeron en su obra, ¿no? Son muchos los que padecen nictofobia cuando son niños, pero suele desaparecer a medida que se llega a la pubertad. En el caso de Fyodor, no solo no desapareció, sino que se intensificó a lo largo de su vida. Empezó como empieza siempre, con episodios, pues, de ansiedad nocturna, y según sus cartas y diarios, le aterraba quedarse solo en la oscuridad porque creía que de un momento a otro surgiría un rostro de la penumbra, ¿no? Y para más Henry sufría epilepsia, cosa que acentuaba esta ansiedad. De hecho, él se refería a sus ataques como el momento supremo, es una manera muy curiosa de llamarlo, y si le ocurrían de noche, sentía que quedaba en un estado de vulnerabilidad muy alto, así que la nictofobia se multiplicaba por 20, digamos que era como un ciclo que se repetía, ¿no? Todo el tiempo. Si me da epilepsia estando a oscuras, hay más posibilidades de que me pase algo malo, ¿no? O sea, este era un poco... Y en su obra hay bastantes menciones a esta fobia. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, el protagonista sufre una angustia paralizante después de cometer un crimen, y gran parte de su tormento ocurre en la oscuridad de su cuarto. De hecho, siente que las sombras lo están acechando. Y bueno, esa oscuridad física es una metáfora de la oscuridad interior, ¿no? También en Los Hermanos Karamazov, muchos de los momentos más tensos tienen lugar en escenarios oscuros o claustrofóbicos, diría yo. En cuanto a la manía persecutoria, esa sensación de estar siendo perseguido constantemente, pues era tal vez una consecuencia de la etapa histórica y política que vivió. Recordemos que Fyodor experimentó una etapa de represión política en Rusia, fue arrestado en 1849 por participar en un círculo literario que se consideró subversivo y fue sentenciado a muerte. Luego su ejecución fue conmutada en el último momento, pero pasó 4 años en un campo de trabajo forzados en Siberia y, como es lógico, pues su psique salió con más cicatrices de las que tenía antes. Durante este periodo estaba bajo vigilancia permanente y esto alimentó la paranoia posterior, ¿no? O sea, hasta afectó de cara a sus relaciones con otros escritores, con editores, con amigos, con familiares. O sea, llegó un punto en que desconfiaba de todo el mundo.
Lo de sentirse perseguido o acorralado es un tema central en muchas de las obras de Dostoyevsky, por ejemplo en El doble, porque aquí el protagonista sufre una paranoia extrema cuando cree que un doble idéntico a él, ¿no?, está intentando usurpar su identidad. O sea, fíjate qué ida de olla, ¿vale? Y en Memorias del subsuelo, que es una novela corta, hay un tipo profundamente paranoico. O sea, él siente que todos lo desprecian, que lo están juzgando todo el tiempo, y creo que en gran parte pues esa sensación de ser un incomprendido era algo que el propio Fyodor sintió a lo largo de su vida. Y en fin, para este autor, la paranoia, aparte de un miedo personal, pues también era una crítica social, porque él pretendía dejar de manifiesto cómo la sociedad rusa marginaba a los que no encajaban o los que se salían de las normas. Claro, uno lo piensa así y dice, muy normal quedó después de todo lo que vivió. Sí. Yo me he reído, pero que... No, claro, porque lo ves, pues bueno, desde el humor que te da Pero sobre de todo, verdad, o sea... pero es tremendo, sí. O sea, el tipo, de pronto, o sea, primero libraste de la muerte, porque él estaba condenado a morir, ¿no? Te libras de la muerte, pero te pasas 4 años en un lugar de trabajo forzado donde te están vigilando a todas horas. No sientes que, o sea, te despojan de toda intimidad posible y de la libertad, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues claro, cuando salió de ahí, salió muy tocado y no quería hablar de más delante de nadie, porque viviendo eso, lo más normal es que en algún entorno íntimo, pues arremetieras contra eso, ¿no? Pues tú imagínate, no sentir que no puedes hablar de eso porque puedes volver a ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el pobre Dostoyevsky no superó ciertos traumas. Ay, bueno, pues... Pobres escritores, ¿verdad? Todos estamos... Sí, y digo estamos porque seguro que tú y yo también tenemos nuestras taras, ¿sabes? O sea... yo prefiero decirte las mías. Eso para otro programa, ¿vale? Sí. Para otro programa. Si no duermo esta noche. Bueno, vamos ahora con Jorge Luis Borges. Este escritorazo le tenía terror a los espejos. De pequeño lo llamaban Georgie, no Georgie Dan, Georgie. Y de niño, pues tenía muchas pesadillas. O sea, soñaba mucho con laberintos, con tigres y con espejos. En su dormitorio tenía un ropero, estilo del siglo XIX, donde se reflejaba su imagen cuando estaba acostado sobre su cama. Pues bien, por las noches, cuando miraba en el espejo y veía su habitación reflejada en él, sentía miedo, ¿vale? Sentía miedo sobre todo cuando estaba solo ante aquella superficie metálica en la que se veía a sí mismo. Pero es que lo peor de todo venía cuando apagaba la luz y desaparecía el reflejo. O sea, él no podía dejar de pensar en el espejo. O sea, ¿qué estará ocurriendo en el espejo en este mismo instante? Es decir, ¿y si era una especie de portal mágico que solo funciona en la oscuridad? O sea, porque claro, con la luz refleja lo que hay al otro lado. Pero ¿y sin luz? Se puede ver lo que hay, ¿sabes? A lo mejor sin luz se puede ver lo que hay al otro lado. O sea, pues qué curioso, porque yo que he leído algunas cosas de Borges, es como un tema bastante recurrente también. O sea, él habla en muchas de sus obras de estas cosas. Sí. Georgie pues tuvo muchas pesadillas. O sea, digamos que el miedo al espejo pues crecía cada vez más y empezó a ser una obsesión ver lo que reflejaba el espejo de su ropero por las noches cuando las luces estaban apagadas, o sea, no encendidas, cuando estaban apagadas. Se levantaba muchas noches temblando y sudoroso y se sentaba en la cama a observar el espejo en la oscuridad, afinaba el oído, ¿sabes? Tal vez en plan, a ver si podía escuchar algo, o sea, quizás había algún monstruo al otro lado, quizás una gota cayendo en un abismo infinito, o sea, qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, es que claro, la pregunta es, ¿qué pasa si el que está del otro lado del espejo no eres tú, sino otro tú? ¿Sabes? O sea, es que es un miedo muy complejo. O sea, porque claro, uno que te mira con la misma cara, ¿sabes? Pero piensa distinto. O sea, Borges pensaba también esto por la noche. O sea, tú imagínate a las 3 de la mañana, sentado en tu cama, totalmente a oscuras, mirando el espejo y pensando todo este tipo de cosas. O sea, es que es angustioso, ¿no? Es angustioso. Sí, totalmente. Solo de pensarlo, ¿no? Claro, además hay que añadir... También es un reflejo, valga la redundancia, de la inteligencia de Borges, ¿no? O sea, porque tú imagínate tener un niño que te dice que ese es su miedo.
que teme que eso sea como una especie de portal extraño y que el del otro lado pues tenga unas intenciones, no sé, a mí me parece brillante pensar de esa manera, incluso teniendo en cuenta que es una fobia, ¿vale? Pero no es una fobia común, no es que el niño tiene miedo a la oscuridad, es que tiene miedo a algo... Los espejos, o sea, es que tiene miedo a lo que refleja el espejo cuando no lo ve. Es muy fuerte, ¿eh? Luego, aparte es que todo esto es mucho más irracional en la mente de un niño que la de un adulto, porque nosotros ahora podemos hacer el ejercicio de intentar ponernos en su situación, o sea, imagínate el ropero este del siglo XIX, el espejo, la luz apagada, Claro. o sea, podemos, pero un niño o sea, no tiene la misma, digamos, mochila y experiencia y lógica que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, es como mucho más todavía, es algo muy indescriptible, ¿sabes? De procesar lo que podía sentir Georgie cuando era un niño. Pobrecillo, ¿no? Me da hasta cositas, porque... Sí. ¿Qué más puedo decir? Entonces, bueno, digamos que los espejos, pues, surgen pues como un motivo recurrente, ¿no? Desde su juventud, ¿no? En todos sus textos, marcados por su propia experiencia vital, como tú misma has mencionado antes, ¿no? A través de ellos, pues, Borges sugiere, pues, que la literatura y el arte, digamos que actúan como reflejos de la existencia, pero claro, es que sin embargo ese reflejo no es una copia fiel, sino una ilusión, ¿sabes? Una imagen, ¿sabes? Que aunque parezca idéntica, está invertida, porque es la realidad, ¿no? De cuando miramos el espejo, ¿no? Y por ejemplo, en el poema de los espejos, pues dice: yo, que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable, donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien escribe Borges! Es una cosa impresionante. Lo dicho, o sea, imagínate vivir toda tu vida pensando de esa manera, ¿no? Respecto al reflejo de uno. Porque luego, si encima eres tan sensible como Borges, vas a encontrar tropecientas mil alusiones, ¿no? Al tema de... Pues muy interesante, ¿no? Yo no sabía que era este tipo de pavor el que él tenía, ¿no? Desde la infancia. Había escuchado alguna cosilla sobre los espejos, pero no a este nivel. No, yo igual, yo pensaba que era espejo simplemente, digo, pues, no sé, tendrá algo que ver con los vampiros, o yo que sé, que se considera feo y no se puede mirar al espejo, pero no, es miedo a lo que no puede ver que hay en el espejo cuando está oscuro. Es que luego si lo piensas, porque claro, yo soy un aeronauta, yo practico mucho los sueños lúcidos, ¿no? Y uno de los ejercicios que más intentamos realizar los aeronautas es atravesar espejos en sueños lúcidos. Y siempre acabas como en otro mundo. O sea, cuesta mucho controlar un sueño lúcido una vez cruzas el espejo. Claro, tú ahora esto lo piensas al otro lado del espejo de Carroll y ahora añádele la capa esta de miedo de Borges. Dios mío de mi vida. Bueno, pues nada, a tener habitaciones sin espejos, ¿no? De hecho, en las recomendaciones estas que te hacen para tener un mejor descanso y todas estas cosas. Sí, eso te iba a decir yo, que en Feng Shui no hay que tener espejos en la habitación por esto mismo, porque aparte de porque rebota, digamos, la energía chi y todo esto, los espejos es que se consideran portales a otros mundos. O sea... Madre mía, da para una novela esto, ¿no? Bueno, Nami, pues bueno, de Borges pasamos a una autora, ¿no? De las fobias no se libra nadie, hasta Agatha Christie, la reina del misterio, una de las escritoras más icónicas de todos los tiempos, conocida por su ingenio y a quien se le presuponía una gran seguridad en sí misma, también tenía sus miedos. En su caso, era la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, que tal vez es un elemento frecuente, tanto en la vida real como en la literatura, pero hay infinidad de escenarios opresivos, personajes que sufren encierros y tramas que funcionan casi pues como un mecanismo para atraparte entre paredes imaginarias, y me parece que habría que mencionar algunas de las obras de Agatha en que pudo haber proyectado su propia claustrofobia. Ella siempre prefirió espacios abiertos que además
fueran naturales. Era una apasionada de los jardines, las caminatas al aire libre, los entornos rurales. Bueno, de hecho se dice que hasta practicaba surf en las Islas Canarias, por ejemplo. Y quizás esto explica por qué muchas de sus historias están ambientadas en casas grandes, en mansiones, o lugares donde los personajes tienen acceso a espacios amplios, digamos. Pero también situó a muchos de sus protagonistas en trenes, ascensores, y en una ocasión admitió que detestaba los túneles durante los viajes en tren porque no podía relajarse hasta que volvía a ver la luz, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de los espacios cerrados como armas narrativas, porque Agatha usaba esos lugares pequeños para crear la tensión en sus obras y, por ejemplo, sabía que encerrar a sus personajes en un espacio limitado funcionaba muy bien, ¿no? En 10 negritos, 10 personas quedan atrapadas en una isla remota sin posibilidad de escapar, mientras un asesino va eliminando a diestro y siniestro, ¿no? Hay una sensación generalizada de estar atrapado, de que no hay salida ni refugio posible. En fin, es muy buena técnica literaria. Y antes mencionábamos los trenes, así que no puede quedar fuera de la ecuación Asesinato en el Orient Express, ese famoso tren que queda atrapado en una tormenta, ¿no?, de nieve, aislando a los pasajeros en un espacio reducido mientras se investiga un asesinato. Claro, la claustrofobia física del tren se combina con la claustrofobia emocional de los personajes, ¿no?, que no pueden escapar ni de sus secretos, ¿no?, ni del detective Poirot, ¿no?, en este caso. De todas formas, no siempre es necesario un espacio físico cerrado para generar esa sensación de claustrofobia. Agatha también trabajó el concepto de encierro emocional. O sea, se me ocurre El misterio de Pale Horse, donde los personajes viven la sensación de estar atrapados en una conspiración sobrenatural y quizá no estén físicamente confinados, pero tal es su paranoia y miedo que se genera pues esa atmósfera opresiva, ¿no? Y luego está el tema de la conexión con el crimen, porque en las novelas de Agatha a veces el encierro funciona como un catalizador para que se produzcan esos asesinatos. O sea, los personajes se ven obligados a enfrentarse unos a otros en espacios reducidos y esto desencadena crímenes, tensiones, un poco como si ella entendiera que estaban al límite y por eso actúan como actúan, ¿no? En fin, que la claustrofobia en las historias de Agatha Christie está cargada de simbolismo. Tenemos el miedo físico, que implica estar encerrado literalmente en algún sitio, pero también hay un modo de verlo en esas escenas donde pues te sientes acorralado a otros niveles, ¿no? Y en este sentido, tú como lector prestas más atención a los perfiles de los personajes porque puedes observarlos más de cerca. Es irónico que alguien que temía los espacios cerrados haya logrado utilizarlos tan efectivamente para lograr la atención de millones de lectores. No, desde luego. Yo ahora la próxima vez que lea un libro de Agatha voy a tener en cuenta esto. Te vas a fijar en eso, ¿no? Sí, porque no lo desconocía y claro, ahora ya sabiéndolo es una nueva capa más, ¿no? Sí, claro, es una manera de también conocer la psicología del propio autor. Curioso, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que los demás conozcan sus fobias, pero no. Bueno, como... pero nos gusta conocer las de los demás. Sí, ¿verdad? Es impresionante cómo es la naturaleza humana, tú. Bueno, pues si te parece bien, vamos con George Orwell, ese tipo que le tenía miedo a las ratas y al pues que a ver si lo digo bien, totalitarismo. Ajá, sí. Voy a empezar con su nombre real, y es que George Orwell en realidad se llamaba Eric Arthur Blair, que esto no lo sabía yo. No, yo tampoco. Claro, Eric Blair pues suena más a contador británico que autor de distopías oscuras. Así que el hombre pues se puso el seudónimo de George Orwell, un nombre que suena serio, pero también pues, bastante campechano, ¿no? Orwell nació... Lo de campechano es por Rebelión en la Granja. Sí. Orwell nació en 1903 en la India británica, cuando el imperio todavía pues, se creía el centro del universo. Pero no nació entre lujos, era de clase media-baja, más bien tirando a pobre, eso sí, con mucho orgullo y pocas monedas, porque así somos los pobres. Otra cosa, ¿no? Más adelante pues, se fue a vivir a Inglaterra y después a Francia, donde trabajó como lavaplatos, vivió en pensiones baratas y empezó a escribir desde abajo, literalmente, ¿eh? Después se fue a pelear a la Guerra Civil Española. Pero volvió desilusionado, vio como incluso los que decían luchar por la libertad pues se traicionaban entre sí. A ver, que esto en España, habría que haber decidido, esto en España es normal, hijo. Esto igual en otro lado. Eso le abrió los ojos, digamos que el autoritarismo podía venir de cualquier lado. O sea, da igual el bando, ¿no? Así que cambió su modo de lucha. A partir de este momento, pues digamos que se dedicó a denunciarlo con una claridad brutal.
escribió Rebelión en la Granja, esa fábula con animales que parecen... Bueno, parece infantil, pero es más filosa que un discurso en campaña de un político. Y después escribió en 1964 una novela que básicamente inventó todo lo que hoy nos da miedo. O sea, el Gran Hermano, el control del lenguaje, la vigilancia constante. Sí, nos contagió sus terrores el tío, ¿eh? Sí, sí. Y hasta la idea de que el pasado se puede borrar si el poder lo decide. Y es que al final la historia la escriben los vencedores, no los perdedores. He explicado esta pequeña biografía de él para entender mejor sus dos fobias, porque George Orwell tenía un miedo visceral a las ratas. O sea, sabemos que a nivel filosófico, por así decirlo, temía el es que no soy capaz de decir esta totalitarismo. Palabra, ¿eh? Gracias. Totalitarismo. Gracias. Pero a nivel físico eran las ratas. Es más, proyectó ese miedo directamente en el protagonista de 1964, Winston Smith. Pero vamos por partes. ¿Dónde aparece esta fobia? Pues he dicho antes que él era un poco pobre, bueno, un poco pobre tirando a muy pobre. Cuando vivió en París y Londres, vivió rodeado de ratas. Y si esto les parece poco, cuando combatió en la Guerra Civil Española, aunque en los libros de literatura de esa época se describe mucho el hambre, ¿no? Y las batallas entre rojos y franquistas, la mayoría de esos libros se olvidan de que las trincheras estaban infestadas de ratas. O sea, era algo... Terrible, o sea, sí. Algo terrible. Así que, digamos, en 1984, ¿no? Volvemos al libro que escribió Orwell, pues una de las escenas más aterradoras ocurre en la habitación 101, el lugar donde cada prisionero es sometido a su peor miedo. Para Winston, el prota del libro, ese miedo son las ratas. O'Brien, el agente del partido, incluso le coloca una jaula con ratas hambrientas en la cara como forma de tortura psicológica máxima. Y Winston, completamente quebrado, grita: hazlo con Julia, no me lo hagas a mí, hazlo a ella. Esta escena es particularmente poderosa, o sea, no solo por el miedo que le inspiraban los animales, sino como símbolo de degradación, de suciedad, de miseria, de pérdida de control. Claro, pues cuán profunda era para él, ¿no? O sea... Sí. Así es como se sentía él. Yo a las ratas siempre les he tenido un poquito de respeto. Las cosas como son. Hombre, lo que puede hacerte una rata puede hacerte un daño considerable, ¿eh? Aparte de... Yo creo que lo peor es el tema de la transmisión de enfermedades, ¿no? Que pueda ocurrir después de la mordedura de uno de estos animales, ¿no? Pero a mí una rata me despierta menos sentimientos de horror que otras cosas, la verdad. Evidentemente no querría tener una cerca de mis pies cuando estoy durmiendo ni cosas así, ¿sabes? Pero precisamente por eso, ¿no? Por los orígenes que tienen y por toda la cultura alrededor de las ratas. Siempre las vinculamos a lugares sucios, son animales que además se pueden reproducir en condiciones tremendas, ¿no? Y son casi indestructibles. Bueno, no hay más que ver grandes ciudades como están infestadas de estos animales, son muy resistentes. Y yo cuando vi encima en un documental vi que podían en algunos sistemas de alcantarillado hasta colarse por los váteres de la gente. Ay, no me digas eso. Pero eso sucede en lugares con condiciones vale. Vale. Y yo cuando lo vi me quedé muy alucinada, como tú comprenderás desde entonces, y mira que aquí no ocurre, pero desde entonces las tapas de los váteres de mi casa todas cerradas. Bueno, mira, eso va bien en Feng Shui. Hay que cerrar, dice que siempre hay que cerrar las tapas de los váteres porque se va la energía chi a través del agua. O sea, ya no solo por el tema de las ratas. Yo me parto. Mantén tu casa libre de ratas y encima mejoras la fluidez del chi. ¿Qué más quieres, chicos? ¿Qué más quieres? Nosotros te hablamos de literatura, de fobias de autores, de cómo las ratas pueden salir de un váter, del chi. O sea, no sé. Todo negromantes. De verdad que no se nos puede pedir más. Ahí lo dejo. Bueno, pues no sé si vas a comentar algo más de Orwell. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Toca hablar de Charles Baudelaire, el poeta maldito y figura central del simbolismo francés, conocido por escribir de forma muy introspectiva, siempre lleno de contradicciones. Es un gran artista, las cosas como son. ¿Cuál era la fobia de Baudelaire? Bueno, pues su ginofobia o miedo irracional hacia las mujeres. O sea, esto hay que explicarlo bien, porque si lees varios de sus textos,
verás que va pasando de una fascinación casi obsesiva por todo lo femenino a un odio tremendo hacia las mujeres, ¿no? Algo así como una persona dañada que te deja varios mensajes en el buzón de voz, primero diciendo cuánto te extraña y cuánto te necesita, y después dedicándote los peores improperios, ¿no? De todos modos, creo que convendría explicar en profundidad lo que le ocurría a Baudelaire. O sea, él no sentía un rechazo absoluto hacia las mujeres, sino que las admiraba por un lado y desconfiaba de ellas por otro. O sea, evidentemente sus relaciones fueron bastante complicadas, pero no es ningún secreto que se sentía profundamente atraído por la belleza femenina y que en ocasiones la idealizaba en su obra. Pero también sentía pánico ante la idea de que ellas fueran figuras poderosas y potencialmente destructivas. ¿Cuándo surge esta relación tan extraña de Baudelaire con las mujeres? Pues todo se remonta a la juventud. Cuando su padre fallece, su madre vuelve a casarse con otro hombre y esto él lo interpreta como una traición terrible. Y a partir de aquí pues comienza a ver a las mujeres como figuras inalcanzables, pero también seres inestables, ¿no? Y de ahí surgieron infinidad de relaciones, tormentosas todas ellas, con varias mujeres, incluida su musa y amante más conocida, Jeanne Duval, que fue pues una fuente de inspiración para él, pero también de conflicto, ¿no? O sea, Baudelaire en sus cartas describía a Jeanne como una figura dual. O sea, al mismo tiempo podía ser angelical y demoníaca, la deseaba y la rechazaba a partes iguales. Quizás esto fue lo que generó esa dicotomía tan presente en su obra, ¿no? La poesía de Baudelaire juega todo el tiempo respecto a la figura femenina, o sea, considera a las mujeres encarnaciones de lo bello y lo divino, y piensa a la vez que son terribles y diabólicas, ¿no? Y esto afecta a los hombres como una fuerza contradictoria que los puede elevar como sujetos, pero los conduce irremediablemente a su destrucción. Así pensaba Baudelaire. ¿En qué poemas vemos de Baudelaire vemos a las mujeres como musas divinas? Pues, por ejemplo, en poemas como A una mujer que pasa o La belleza, ¿no? Las mujeres aquí son descritas como criaturas perfectas, inalcanzables, con una belleza que trasciende lo humano, siempre desde un matiz melancólico, porque él siente que nunca podrá poseer realmente esa perfección, mucho menos alcanzarla como propia. ¿Y en qué poemas Baudelaire ve a las mujeres como amenaza? En La musa venenosa, por ejemplo, ¿no? Este poema, pues, tiene una mujer que es descrita como una serpiente que seduce y destruye al poeta. La imagen de la mujer como una criatura letal, claro reflejo del subconsciente de Baudelaire hacia el poder femenino. O la metamorfosis del vampiro. Aquí una mujer es comparada con un vampiro que drena la energía vital del poeta. Bueno, en general la obra de Baudelaire suele asociar a las mujeres con el pecado original y la caída del hombre, ¿no? Tema claramente influenciado por su educación religiosa y su propia lucha contra el deseo carnal. Por ejemplo, en su obra El abismo, las mujeres son las tentadoras que llevan al hombre al abismo moral. O sea, él tenía mucho miedo a que esta atracción y ese deseo sexual que él tenía hacia las mujeres lo condenara de algún modo. Por eso te decía antes también el tema de lo de qué pasa en las mentes de los niños, sí, ¿no? O sea, él todo radica en el odio que sentía por su madre. No hay otro motivo, ¿no? Si a lo mejor se hubieran gestado las cosas de una manera más natural, explicando que lo que estaba haciendo su madre era seguir con su vida sin más, ¿no? Pero él no lo entendió así. Desde entonces su relación con las mujeres pues, fue caótica, fue marcada por el deseo y por el odio. Dos cosas que a priori parecen contrarias, ¿no? En su caso eran hasta compatibles, ¿no? Sí, te lees la obra de Baudelaire y alucinas con cómo ve a las mujeres son cosas súper extremas, no hay grises, todos son blancos o negros. No, sí, claro, es que leer a un autor teniendo bueno, sí, estas considerando estas cosas, claro, te da mucha ventaja a la hora de entenderle también. Sí, exacto. Bueno, pues vamos con mi siguiente autor, Charles Dickens. Charles Dickens y el fuego. A ver, Charles no tenía una fobia irracional al fuego, ¿vale? Pero sí que se puede afirmar que le temía mucho hasta el punto de la obsesión, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, él tenía principalmente miedo a que su casa se quemara. Y sí, puedes decirme, bueno, yo también tengo miedo a que mi casa se queme, Navi. O sea, es una preocupación realista, ¿o no? Pues tengo miedo a que me caiga agua hirviendo encima, ¿no? También, por ejemplo. Pero claro, hay que tener en cuenta en la época
que vivía Charles Dickens. Entonces, claro, cobra mucho más sentido este temor, ¿no? Y aquí viene lo interesante y por qué he decidido hablar de él. O sea, vamos con un poco de contexto. Charles nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, es decir, en época victoriana. Los incendios domésticos eran comunes, mayormente porque las casas se iluminaban con velas y lámparas de gas, se calentaban las casas con chimeneas y con braseros, y hay que añadir que las construcciones eran de madera, de una madera muy inflamable. Además, no existían los sistemas modernos de detección o control de incendios. Dickens tomaba precauciones que rozaban la obsesión. O sea, era muy meticuloso con los detalles del hogar. Por ejemplo, antes de irse al sobre, recorría la casa para asegurarse de que todas las velas estuvieran apagadas. Algunos biógrafos lo describen como obsesivo en este sentido. O sea, digamos que era un ritual nocturno que tenía que hacer sí o sí, o si no, no podía dormir. Se refleja en su obra el temor al fuego. Aunque no es un tema central, el fuego aparece como elemento simbólico en varias de sus novelas, a veces como amenaza, a veces como redención. En Casa Desolada, por ejemplo, pues hay una escena trágica relacionada con el fuego. En tiempos difíciles, el fuego simboliza tanto el peligro como la pasión reprimida. O sea, resumiendo, Dickens sí que le tenía un miedo muy real al fuego, no era una fobia, ¿vale? Pero se enfrentaba a ella con rituales y controles diarios. Sí, tenía su toque, vaya. O sea... Sí, tenía su toque, y por eso me gustó. Quería ponerlo sí o sí. pues sí, pues tiene... Bueno, a mí me parece que muchos podemos sentirnos identificados con Dickens, no por el tema del fuego en sí, sino por esa necesidad de tenerlo bajo control, ¿no? O sea, el tema de no me puedo acostar sin haber comprobado primero todas estas cosas. Que la puerta está cerrada. Yo soy un poco como Dickens en ese aspecto. Y además es que puedo llegar a hacer el mismo recorrido por la casa varias veces antes de acostarme. En fin, ahí lo dejo, ¿ves? Al final siempre sale uno desnudándose. Te digo un consejo truco. Para que no repitas el ritual. Cuando esto va sobre todo para la gente, por ejemplo, cuando dice he cerrado la puerta con llave y vuelven otra vez. Para estar seguro al 100% de que has hecho algo, cuando lo hagas, tienes que pensarlo, o sea, estar totalmente focalizado. Por ejemplo, está cerrando la puerta y tú estás pensando, estoy cerrando la puerta, ¿sabes? Date un segundo para pensarlo y te vas. Y cuando te vas y te asalta, hostia, he cerrado la puerta, vas a recordar, sí, he estado porque claro, muchas veces hacemos las cosas pensando en otra cosa. Mecánicamente, sí. Y es cuando viene, hostia, cierro la puerta, las llaves, el móvil, esto, lo otro. Yo creo que eso le ocurre mucho a la gente que sobrepiensa. O sea, a la gente que tiene como demasiadas cosas en la cabeza y que no se detiene a... Por ejemplo, tú, en mi caso, yo no me puedo tomar un café sin más. Yo me estoy tomando el café y estoy planificando 1000 cosas mientras tomo el café. O sea, yo no descanso, no desconecto el cerebro. Y claro, luego a los 10 minutos me tomo el café y te tomas otro. No, me sucede mucho, por ejemplo, con el tema del agua. He cerrado el grifo, he desconectado tal cosa. O sea, eso a mí me ocurre, pero a todas horas del día. O sea, porque encima, pues ahora que tengo las mascotas y todo el rollo, pues siempre intentas tener todo más controlado aún. He cerrado la puerta, está la ventana cerrada, ese tipo de cosas. En fin, bueno, fobias aparte. Bueno, fobias aparte no, sí, seguimos con las fobias más bien. En su momento hablamos de J.D. Salinger y su fantástico libro El guardián entre el centeno. Y mencionamos por encima que era un escritor con una vida personal marcada por la aversión a la vida pública, ¿no? Y me pareció que debía estar presente hoy en este especial de fobias de autores porque su fobia social o ansiedad social extrema es un rasgo importante de su capacidad creativa, ¿no? Es que en su caso no estaríamos hablando de simple timidez, sino de un miedo irracional hacia cualquier interacción con otras personas, especialmente con desconocidos o en contextos públicos. Después del éxito masivo de Guardián entre el Centeno en 1951, Salinger se sintió abrumado por la fama. Es que recibió una atención bastante notable. Entonces, esto empeoró su ansiedad, ¿qué me pasa hoy? Su ansiedad social, Sarai, y lo llevó a retirarse gradualmente de la vida pública. Se ha negado a dar entrevistas, a publicar nuevos libros, a participar en eventos literarios, en fin, está completamente fuera de este círculo. Y si analizamos el personaje de Holden Caulfield, el protagonista del Guardián entre el Centeno, vemos que también siente pues un acusado rechazo hacia los demás. Es un chico que tiene serias dificultades para conectarse con el resto y que busca refugio en la soledad.
Holden desconfía profundamente de las personas que lo rodean, a quienes considera falsas o hipócritas, y bien podría verse pues como un resultado directo de la propia desconfianza de Salinger. Es cierto que anhela conexiones genuinas, pero Holden se siente incapaz de establecerlas, y creo que Salinger se sentía muy frustrado con este tema. Podríamos ver a Holden como ese reflejo de la ansiedad que causaba en él, ¿no? Cualquier intento de encajar. Incluso ese propósito que tiene Holden de ser el guardián que protege a los inocentes de caer en el abismo de la hipocresía adulta, ¿no? Supongo que Salinger siempre quiso preservar la autenticidad en un mundo que claramente está contaminado por cuestiones frívolas y poco sustanciales. ¿En qué programa hablamos del guardián entre el centeno? Tú que eres el índice de este... Ay, ahora me has pillado, Soraya. Perdón. A ver, puede ser el número 3X05, lo tengo aquí. ¡Oh, qué barbaridad! Ahora mira la chuleta. No sé, yo como creo que te lo sabes todo de memoria, por eso te pregunto. Me sé bueno, pero es que ya, joder, este es el programa, si no me equivoco, 116. Wow, es que a ver, es normal, ya se van perdiendo la memoria. Cuando habían 20, 30, pues claro, era fácil recordarse, pero es que cada vez es más difícil, sí. Sí. Bueno, pues vamos con, si te parece bien, vamos con mi último autor, ¿vale? Sí, vale. Ernest Hemingway. No. Es uno de los autores más legendarios del siglo XX. Nació un 21 de julio de 1899. Este señor de bigote y pantalones cortos parecía un hombre de acero. Digo esto porque era un cazador intrépido, boxeador, borracho profesional y un aventurero nato. Pero como bien dice el dicho, hasta los héroes tienen miedo. Y Hemingway no fue la excepción. Y si me he dejado este autor para el final, porque tiene mucha chicha. Así que prepárense para descubrir que detrás de esa fachada de hombre duro, Hemingway tenía miedos bien humanos y vaya que eran intensos. Primer titular. Hemingway tenía miedo a volverse loco. Es decir, el hombre vivió una vida llena de golpes, o sea, no solo literarios, sino también físicos. Tuvo varios accidentes de avión, sufrió conmociones cerebrales y, para rematar, tenía una historial familiar bastante trágico. Su padre y otros familiares se suicidaron. Wow. Así que imaginarse a Ernest preocupado por perder la cabeza, pues digamos que no... Claro, porque creía que había como un antecedente genético ahí, ¿no? Exacto. También tenía otros miedos. Otros de ellos era el terror a fallar como escritor. O sea, ¿se imaginan corregir una frase 100 veces? Tú igual sí, Sarai. Sí, me lo imagino. Hemingway era un perfeccionista de cuidado. O sea, tenía un ego literario que digamos que podría llenar una biblioteca, pero también un miedo enorme a no estar a la altura del mito Hemingway. O sea, se angustiaba por no poder escribir como antes, por no alcanzar la grandeza que él mismo se había impuesto. O sea, vamos, que era un hombre que temía que su pluma se secara, aunque eso sí, nunca le faltaba el whisky para lubricarla. Pero es que hay más, también le temía a la muerte. Y sí, la mayoría de nosotros pues teme a morirse, vale, sí. Pero es que Hemingway no solo le temía a la muerte, sino que parecía tener una relación bastante intensa con ella. O sea, me explico. Fue voluntario en la Primera Guerra Mundial. Luchó en la Guerra Civil Española. O sea, aquí ya no sabemos si luchó con George Orwell, pero luchó en la Guerra Civil Española. Con las ratas, ¿no? También. Con las ratas. Sobrevivió a accidentes aéreos, en plural. Se lanzó a la pesca en aguas bravas. Y hasta se metió a torero aficionado. O sea, vamos, que es casi un imán para la muerte, pero a la vez un hombre que, pues digamos, que la miraba de frente, ¿no? Como en El Viejo y el Mar o por Quién doblan las campanas, dos de sus obras. Otro de los temores de este autor era el miedo a perder la masculinidad. O sea, Hemingway, digamos que era un hombre de los de antes, ¿no? Con pelo en el pecho, de los que eructan para dar las gracias. Digamos que él proyectaba la imagen del hombre duro, pero también tenía miedos más íntimos, ¿no? La vulnerabilidad, la sensibilidad, el temor a mostrar debilidad. Sus personajes suelen ser tipos duros por fuera, pero llenos de tormentos por dentro. Así que el macho Hemingway era, en realidad, pues un hombre que escondía sus propias inseguridades bajo una capa de puro músculo, por así decirlo, ¿no? Y vamos con el bonus track.
padecía talasofobia. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Miedo al mar? Es que ese miedo lo tengo yo también. Porque en algunas páginas he encontrado que sí, que tenía esa fobia. Ajá. Pero leyendo alguna biografía suya he descubierto que tenía un barco llamado Pilar. Entonces, esto no me cuadra del todo. O sea, porque una persona que tiene fobia al mar, ¿por qué No va a tener tiene un barco? O no frecuenta barcos. He leído varias biografías de fuentes diferentes, o sea, para corroborar esta información, ¿no? Y claro, esto baila, ¿no? Entonces, a la conclusión a la que he llegado es que realmente no tenía talasofobia como tal. Sí que le tenía un respeto mezclado con temor. O sea, es más, el mar en Hemingway, digamos, en su obra, ¿no? Pues es un personaje más, es un personaje hermoso, pero también es un personaje terrible. Es una fuente de vida y de peligro mortal. O sea, él no le temía al agua en sí, sino a la inmensidad del océano como tal, ¿no? A la soledad, la lucha contra lo imposible, digamos, el hombre contra la naturaleza, ¿no? Es un poco a lo que él temía. O sea, en resumen, Ernest Hemingway fue un hombre que enfrentó sus miedos a puro whisky, palabras y escopetas. Tenía miedo a volverse loco, tenía miedo a fracasar, tenía miedo a la muerte, a perder, digamos, la fuerza de su identidad, pero decidió plantarle cara, pues, a todo esto, ¿no? Pues con la pluma en una mano y con la copa en la otra. Y vamos con la nota triste, Sarai. ¿Recuerdas que antes he dicho que uno de sus miedos era volverse loco y quitarse la vida? Madre mía, ya. Pues en sus últimos años la paranoia y la depresión lo acecharon y tristemente él también terminó quitándose la vida con una escopeta, al igual que su padre y otros familiares que tuvo. Así bueno, que pues entonces sus miedos no tenían un sentido. O sea, total, sí. Él sabía que algo pasaba, está claro. Bueno, qué lástima. Yo me he leído algunas obras de Hemingway y bueno, era un escritor fantástico, la verdad. Caray, ¿no? Qué mal rollo. Sí, hemos sacado un poquito con mal sabor de boca, ¿verdad? Yo traigo 2 autores más, no sé si tenemos tiempo. Me preparé aquí las fobias de todo el mundo y dije... sí. Pues si quieres te los digo así de forma breve, y así terminamos con... sí, bueno, pues te voy a hablar de Marcel Proust, que era el genio detrás de En busca del tiempo perdido, bueno, un hipocondríaco extremo. O sea, tenía miedo a los gérmenes, a los ruidos altos, en fin, era dueño de una buena colección de temores. Vivía prácticamente recluido en su habitación, forrada de corcho, diseñada para aislarlo del ruido de la calle, y su obsesión por los gérmenes lo llevó a tomar medidas drásticas, como evitar tocar superficies públicas, usar guantes todo el tiempo. Incluso se dice que llevaba máscaras cuando salía y así, pues, evitar contagios no deseados, ¿no? Era un tipo obsesionado con los detalles, así lo demostró en su narrativa, un autor minucioso que describía hasta los asuntos más sutiles en sus obras. Quizá esto podría estar vinculado a su oído hipersensible y un poco a la necesidad de controlar el entorno, ¿no? En busca del tiempo perdido es un claro ejemplo de que Proust pues traslada algunas de sus manías al texto, por ejemplo, cuando el narrador trata detalles sensoriales como el sabor de una magdalena o el sonido de una campana, que lo hace, pues eso, con todo lujo de detalles, ¿no? Y estos desencadenan recuerdos profundos, hay mucha obsesión, hay infinidad de toques en la obra de este hombre. O sea, el tema del ruido es muy frecuente en su escritura. En sus cartas y diarios mencionaba cómo los ruidos cotidianos, como el traqueteo de los carruajes, el sonido de la lluvia, que lo distraían y lo angustiaban. Y quizá por eso sus personajes siempre buscan el silencio. Y ahora voy a hablarte de otro autor, Hans Christian Andersen. O sea, ¿quién no ha leído alguno de los famosos cuentos de este hombre? O sea, creador de clásicos como La Sirenita, La Princesa y el Guisante, El Patito Feo, entre tantos otros. Christian Andersen tenía 2 grandes miedos que marcaron su vida y su obra: el pánico a morir en un accidente y los incendios. No hablemos ya de la posibilidad de morir en un incendio accidental, ¿no? O sea, esto ya... Bueno, pues con estas fobias es fácil adivinar. ¿Adivinar? ¿Ves cómo estoy hoy fatal? O sea, adivinar que este hombre era algo excéntrico. Pero curiosamente es un elemento que influyó en el tono moralista de sus historias, ¿no? Andersen tenía pavor a viajar en barco, no le gustaba montar en tren,
bueno, en realidad en cualquier medio de transporte que considera peligroso. Llevaba siempre consigo una cuerda larga en caso de emergencia y evitaba situaciones que implicaran riesgo físico. Normalmente no iba solo a ninguna parte, sino que pedía a sus amigos que lo acompañaran para sentirse más seguro. Y todo esto tiene que ver probablemente con el hecho de que había crecido escuchando historias sobre incendios devastadores en Dinamarca. De ahí su paranoia. O sea, llevaba siempre una botella de cristal y en el interior una carta sellada con instrucciones para identificar su cuerpo en caso de que muriera en un incendio. O sea, hasta ese punto llegaba. Qué loco. Es muy fuerte, pero bueno, ese era su miedo, ¿no? Muchos de los cuentos de Andersen están llenos de advertencias y escenarios trágicos. Por ejemplo, en El soldadito de plomo, o sea, el personaje termina siendo consumido por el fuego, un final que parece sacado directamente de las pesadillas de este autor. Es más, el fuego aparece repetidamente en sus historias, o sea, siempre como una fuerza destructiva e imparable, y la preocupación por los accidentes o los desastres naturales, pues, está íntimamente relacionada con los destinos que sufren muchos de sus personajes. Supongo que quería advertir a los demás de los peligros que hay a nuestro alrededor y que los niños tuvieran esa conciencia de lo fácil que es morir. Pero bueno, lo de la botella me ha hecho bastante gracia, porque él diría, ¿que hay algo que pueda resistir un incendio? Pues bueno, pues una botella de cristal. Pues meto ahí dentro de la carta y que sepan que soy yo. El cristal calcinado que hay ahí, soy yo. Bueno, Nigromante, no sé si Navi tienes algo más que decir. No, simplemente me ha parecido fascinante de las fobias de los autores que has traído. O sea, he aprendido... hay gente que dice que cuando llegas a cierto grado de genialidad hay como una vuelta de tuerca más y de eso ya no puedes volver. Sí, o sea, eso lo he escuchado yo también. Creo que un poco les pasó a todos los autores que hemos mencionado, ¿no? A los que tienen esas fobias más graves, por así decirlo. Pero en fin, sí, es fascinante. Resulta increíble ver cómo funcionan las mentes de estos creadores privilegiados, porque a nivel de literatura está claro que eran todos soberbios, ¿no? No, sí, no, y además ha sido interesante también, creo yo, tocar este tema, porque sí que es verdad que a veces leemos una obra, leemos la historia, nos gusta o no, independientemente de al final lo que opinemos, pero no sabemos nada de la persona que lo ha escrito. Sí que hay veces que en la contraportada o al final pues te viene una breve biografía del autor. Normalmente se omiten este tipo de cositas, ¿no? Entonces ha estado bien traerlas aquí. Sí, ver que son humanos después de todo, ¿no? Porque sí, a veces dice, ¿cómo puede una persona crear tanta belleza, ¿no? En su literatura y no estar tarado? Pues sí, muchos de ellos tenían algún puntito, algún puntito de estar desquiciado. Yo creo que algún puntito, porque ya te digo, en el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, pues yo creo que parte de esas, pues de ese desequilibrio es lo que precisamente hizo que su obra fuera tan especial, ¿no? Es una pena que tengamos que llegar a estos extremos, pero bueno, dicen que los genios suelen estar un poco locos, así que es el pago, ¿no? Yo prefiero estar un poco cuerda y no ser genio, también te lo digo. Bueno, Nigromante, si lo desean pueden compartir con nosotros sus fobias personales o tal vez... Por favor, díganos a qué le tienen miedo. O fobias de otros escritores que consideren curiosas también, ¿no? O de tu mejor amigo, si no nos quieres contar la tuya. También. Tengo un amigo que... ¿no? Navi, ¿qué tendremos en el próximo programa? Pues en el próximo programa se vienen recomendaciones de autores hispanoamericanos. Bueno, pues guapérrimo. Hasta que llegue el día de nuestra cita, ya saben. Lean mucho, pero sobre todo... sobre todo no miren debajo de la cama antes de irse a dormir. No, sean muy felices. Sean felices y no teman nada. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. Gracias.